Mi querida comunidad de almas en pena, esta noche viajaremos a Querétaro, un lugar que muchos ven como tranquilo y lleno de vida, pero donde las sombras siguen contando historias que no todos se atreven a escuchar. Detrás de sus calles modernas y sus luces, hay presencias que nunca se fueron. Voces que se escuchan en las casas donde hubo acontecimientos fuertes y figuras que caminan cuando todos duermen. Aquí la historia de la Zacatecana aún causa escalofríos y los gritos que salen de la casa Mijangos siguen helando la sangre de quienes se acercan. Porque Querétaro no es solo una ciudad que crece, también es una tierra donde el pasado y el más allá caminan juntos. Así que quédate con nosotros, porque en este video del llanto de las almas descubrirás los secretos este estado guarda en silencio y escucharás lo que nadie más se atreve a decir. Me llamo Javier y durante muchos años trabajé como taxista en Querétaro. Nunca imaginé que una noche de trabajo me marcaría para siempre. Que solo un viaje cambiaría mi forma de ver la ciudad cuando cae la oscuridad. Todo comenzó una tarde de domingo, cuando el sol ya se había escondido y la ciudad se tornaba silenciosa. Había pocos clientes y la calle estaba casi vacía. Era un ambiente normal hasta que ella apareció. La vi al borde de la banqueta, vestida con un velo oscuro que cubría parcialmente su rostro y un vestido blanco sencillo que se movía con el viento. Su piel era tan pálida que parecía reflejar la luz del alumbrado público. Y sus ojos no miraban al mundo como los de un ser vivo. Había algo extraño y inquietante en la forma que giró la cabeza para mirarme antes de subirse a mi taxi. Me saludó con un leve movimiento de mano y me pidió llevarla hacia el panteón municipal. Durante los primeros minutos del viaje, intenté conversar con ella. «¿Hace mucho que vives por aquí?», le pregunté. Pero ella no respondió, solo giró la cabeza hacia la ventana, mirando hacia la oscuridad de la calle. Cada reflejo de luz parecía proyectarse sobre su rostro, haciendo el ambiente aún más fantasmal. Podría sentir cómo su mirada se clavaba en mí, y un escalofrío recorrió mi espalda. El aire dentro del taxi se volvió más pesado, como si algo invisible me presionara contra el asiento. A medida que nos acercábamos al panteón, las calles estaban completamente desiertas. Los árboles proyectaban sombras largas y extrañas, que parecían moverse con vida propia. Las luces de las calles parpadeaban, y de repente, el radio del taxi comenzó a emitir un ruido sordo, como si alguien estuviera ajustando un dial inexistente. Intenté encender las luces interiores, pero el botón no respondía. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y un pensamiento irracional cruzó mi mente. Esto no era normal. Finalmente llegamos a la entrada del panteón. Miré hacia el asiento trasero para indicarle que habíamos llegado, y lo que vi me paralizó. Esa persona ya no estaba ahí. El asiento estaba vacío, pero no había señales de que esta mujer se hubiera bajado, ni que la puerta se hubiera abierto. El aire dentro del taxi parecía aún más denso, y un silencio absoluto me envolvía. No había ningún ruido, ningún eco, ningún movimiento alguno, solo vacío. Salí del taxi para buscarla. Revisé todo alrededor. La puerta del panteón estaba cerrada y la reja no mostraba huellas de que se hubiera abierto recientemente. Intenté llamar a alguien por mi celular, pero no había señal. Volví al taxi nervioso, con las manos temblando, y sentí que el espacio a mi alrededor se había vuelto más frío, como si un espectro me observara desde el asiento vacío. El silencio era tan profundo
que podía escuchar mi propia respiración entrecortada. Desde esa noche, cada vez que paso por el panteón siento que alguien me sigue. No es solo la imagen de esa joven, es el vacío que dejó. La sensación de que alguien que no tenía vida estaba dentro del taxi conmigo. De que me estaba probando, observando, jugando con mi miedo. He intentado explicar la experiencia y algunos colegas me dicen que exagero. Pero sé lo que vi y lo que sentí. Nunca olvidaré cómo su presencia podía llenar un espacio sin estar físicamente ahí. Cómo podía hacerme temblar con solo mirarme desde la penumbra. Esa noche aprendí que algunas sombras caminan entre nosotros sin ser vistas por los demás. Y que algunas almas no están hechas para descansar. El panteón municipal guarda secretos que nadie se atreve a contar. Y yo soy de los pocos que puede dar testimonio de lo que ocurrió dentro de mi taxi. Cada vez que veo un velo oscuro, un rostro demasiado pálido, o escucho un paso de donde no debería haber nadie, mi cuerpo recuerda aquel momento y el miedo vuelve a recorrerme desde los pies hasta la cabeza. Nunca volví a recoger a alguien solo después del anochecer. Aprendí que hay presencias que no necesitan tocarte para hacerte sentir su poder, y que algunos encuentros no se olvidan jamás. Desde ese día, las calles de Querétaro ya no me parecen igual. Sé que la noche oculta historias que no todos estamos preparados para escuchar, y que yo, sin quererlo, fui parte de una de ellas. Yo trabajo en las oficinas en las zonas del centro sur en Querétaro. Y aunque la gente suele pensar que son lugares tranquilos, modernos y seguros, después de lo que ocurrió esa noche, ya no vuelvo a ver ese edificio de la misma manera. Normalmente mi horario termina a las 7 de la tarde, pero ese día se me acumuló el trabajo y tuve que quedarme a terminar unos reportes. Era viernes y todos mis compañeros habían ido temprano. Desde las 6 de la tarde, el pasillo ya estaba vacío, y el único sonido que se escuchaba era el del aire acondicionado y las teclas de mi computadora. Al principio no me molestó, el silencio se me ayudaba a concentrarme, pero conforme iba cayendo la noche, la atmósfera del lugar cambió. Las luces ya no me parecían tan normales, y en cada rincón sentía que había sombras más oscuras de lo habitual. Como si el pasillo se alargara más de lo que era. Me levanté un par de veces por café y notaba que los pasillos, aunque estaban iluminados y solos, parecía como si fueran demasiado grandes para una sola persona. El eco de mis pasos sonaba distinto, más hueco, más fuerte, y tuve la sensación de que no estaba solo. Ya pasaba de las 9 cuando escuché algo que hizo detenerme en seco. Unos pasos pequeños, rápidos, como de un niño corriendo descalzo, atravesando pasillo por pasillo. Pensé que era mi imaginación. Después de todo, en esas oficinas no trabaja nadie con niños. Aún así, me asomé por el pasillo y este estaba vacío. Todo seguía igual de silencioso. Me convencí que sería el aire moviendo algo, o quizá un ruido de otro piso. Regresé a mi escritorio, pero apenas me senté sentí un escalofrío. El aire acondicionado estaba apagado, y sin embargo, el ambiente estaba más frío que nunca. Entonces fue cuando vi esta presencia. A lo lejos del fondo del pasillo había una figura pequeña. Era una niña de unos 8 o 9 años, con un vestido blanco antiguo, de esos con encajes en el cuello y mangas abombadas, como si lo hubiera sacado de otra época. Su cabello era oscuro y lacio,
y este caía sobre sus hombros. Lo extraño es que esta niña no caminaba, sino que parecía deslizarse sobre el suelo lentamente. Al ver esto, el miedo llegó a mí y quedé paralizado. No sabía si gritar, moverme o frotarme los ojos. La niña avanzó unos metros y de pronto, en un parpadeo estaba justo enfrente de mí. En ese momento giró el rostro. Su cara era inexpresiva y sus ojos eran negros, vacíos. Parecían dos huecos profundos. Cuando vi esto traté de levantarme, pero no pude. Sentí que mis piernas estaban muy pesadas. Era como si algo invisible me estuviera sujetando. Entonces ocurrió lo peor. La niña cruzó a un lado del pasillo y justo cuando pensé que la vería alejarse, atravesó la pared y se desvaneció frente a mis ojos. El silencio fue absoluto, ni siquiera mi respiración parecía sonar. Me levanté como pude, recogí mis cosas y salí corriendo. Bajé por las escaleras, porque no tuve valor de esperar el elevador. Desde esa noche, no vuelvo a quedarme solo después de mi hora de salida. Aunque a veces, incluso en mi horario normal, siento que alguien me observa, como si esa niña siguiera ahí, esperando que alguien más la pueda ver, tal vez para poder ayudarla, o simplemente para verla atravesar las paredes de ese edificio. El Cerro de las Campanas es un lugar histórico en Querétaro, conocido por haber sido el escenario de la ejecución del emperador Maximiliano de Habsburgo y de los generales Miramón y Mejía. A plena luz del día, cientos de visitantes recorren sus senderos sin problema alguno, apreciando su valor histórico y la solemnidad que rodea este lugar. Sin embargo, cuando el sol se oculta y la ciudad queda iluminada únicamente por las luces lejanas, el ambiente cambia por completo. Quien se atreve a permanecer ahí de noche asegura que el cerro se convierte en un espacio cargado de energía, donde el pasado no ha terminado de apagarse. Un grupo de jóvenes universitarios contó que una noche de viernes decidieron subir al cerro para probar su valor y grabar algunos videos para sus redes sociales. Todo comenzó como una aventura, risas, bromas y comentarios incrédulos sobre todos los rumores y las historias que se contaban acerca del sitio. Pero a medida que se adentraban entre los árboles y la tierra húmeda, la sensación de inquietud se volvió evidente. El viento soplaba de una manera extraña, arrastrando un murmullo que ninguno de ellos pudo identificar con claridad. Al principio creyeron que se trataba de aire golpeando las ramas, hasta que uno de ellos pidió silencio. Lo que se escuchaba no eran sonidos de viento, sino voces apagadas, como rezos antiguos. Eran oraciones dichas en tono grave, pausado, como si se tratara de soldados confesando sus pecados antes de enfrentar la muerte. Decidieron encender las linternas de sus celulares, pero aquello no les trajo seguridad. Al contrario, la luz parecía abrir paso a figuras que se movían entre las sombras, y a lo lejos, sobre la pendiente donde se eleva la capilla construida en memoria de Maximiliano, había una silueta oscura caminando lentamente, arrastrando lo que parecía ser una cadena. El sonido metálico era tan claro que todos los presentes lo escucharon al mismo tiempo, helando no solo la sangre de sus venas, sino todo su cuerpo. Uno de los jóvenes, convencido de que se trataba de otra persona que les quería jugar una broma, comenzó a gritarle que se dejara ver.
pero la figura no respondió. Se detuvo a mitad del sendero, giró apenas la cabeza hacia ellos y luego desapareció como si la oscuridad lo hubiese devorado. Lo único que quedó fue el chirrido de las cadenas arrastrándose por la tierra, hasta perderse en el silencio absoluto. El grupo entró en pánico. Algunos quisieron correr, pero otro de ellos, paralizado por la impresión, señaló hacia el suelo. Justo enfrente donde estaban, aparecieron huellas frescas en la tierra. No eran huellas completas, sino marcas profundas como si alguien hubiera caminado, con grilletes pesados que se hundían a cada paso. El miedo se transformó en terror, mientras intentaban salir apresuradamente del cerro. Entonces escucharon lo que parecía ser un pelotón de fusilamiento, acompañados de gritos de dolor y lamentos prolongados que parecían no provenir de este mundo. Al llegar a la salida, estaban jadeantes y con el corazón acelerado, volteando hacia atrás, y a lo lejos pudieron distinguir varias figuras alineadas. Eran como sombras humanas de pie, inmóviles, observándolos. Algunos aseguraron que había 3 siluetas más marcadas que el resto. Desde entonces, ninguno de ellos volvió al Cerro de las Campanas de noche. Pero lo que vivieron coincide con muchos testimonios, rezos apagados, cadenas arrastrándose y sombras que parecen revivir una escena de hace más de 150 años. Mi nombre es Ramiro y lo que voy a contar ocurrió hace un par de años, cuando trabajaba como auxiliar de mantenimiento en el Templo de Santa Clara, uno de los recintos más antiguos y venerados de Querétaro. Siempre me había sentido orgulloso de estar ahí. No cualquiera podía entrar al templo de noche, cuando estaba vacío y en completo silencio. De día, las campanas, los rezos y el ir y venir de los fieles llenaban de vida aquel lugar. Pero al caer el sol era distinto. El aire se volvía más denso, las sombras parecían estirarse y el eco de mis propios pasos me acompañaba como si hubiera alguien siguiéndome de cerca. Yo no era supersticioso, y cuando los más viejos del templo decían que tuviera cuidado con la monja, yo me reía. Pensaba que eran cuentos para asustar a los nuevos, historias de pasillo que con el tiempo uno olvida. Pero una madrugada descubrí que no era así. Aquel día me pidieron quedarme hasta tarde. Esto porque había que mover unos bancos y limpiar la sacristía después de una misa especial. Sería un poco más de las 2 de la mañana cuando terminé. Yo estaba guardando mis herramientas cuando escuché el arrastrar de un objeto suave y pequeño contra el piso. Me quedé quieto, convencido que era mi imaginación, pero el sonido volvió y esta vez más cerca, acompañado de pasos suaves y pausados, como si alguien caminara con las manos juntas en oración. Giré la cabeza y fue cuando pude ver a una monja con un hábito antiguo, de esos cafés oscuros y toscos. Caminaba lentamente por el pasillo lateral, en dirección hacia el altar mayor. No emitía palabra alguna, ni volteó hacia mí, pero lo que me heló la sangre fue que sus pies no tocaban el suelo. Quise convencerme de que era algún reflejo o un juego de luces, pero cuando intenté acercarme, el aire cambió de golpe. Un olor fuerte a incienso rancio llenó todo el templo, como si se acabara de quemar carbón y resina en exceso. Sentí que me faltaba el aire y un frío insoportable me recorrió los brazos y la espalda. La monja siguió su camino hasta detenerse frente al altar. Ahí, sin girar la cabeza ni hacer ningún gesto, se inclinó como si rezara. Yo apenas pude moverme, pero reuní valor
y avancé unos pasos más. Estaba decidido a descubrir qué era aquello. Ese fue el peor error de mi vida, porque en cuanto crucé la mitad del pasillo, la monja se desvaneció frente a mis ojos. Era como si se hubiese deshecho, como si estuviera hecha de humo. El olor a incienso se volvió más denso, y entonces escuché un susurro apenas audible, un susurro que salía de todas partes. Parecía un murmullo en latín que no pude comprender, pero que me hizo sentir como si estuviera siendo juzgado. Corrí hacia la puerta principal con el corazón a punto de salirse de mi pecho, y cuando por fin logré salir, el aire frío de la madrugada me golpeó, y fue como si recuperara la vida de nuevo. Afuera del atrio, intenté encender un cigarro para tranquilizarme, pero las manos me temblaban tanto que apenas si pude sostenerlo. Desde esa noche, cada vez que debo entrar al templo cuando está vacío, lo hago con un nudo en el estómago. No he vuelto a ver a esa monja, pero recuerdo el olor a incienso viejo y ese frío que cala hasta los huesos, el cual, cuando viene a mi mente, me sigue recordando que no estoy solo, y que en esa iglesia de Santa Clara hay alguien que aún no descansa en paz. Dicen que Querétaro es tierra de historia, pero también es tierra de almas que aún no descansan en paz. Espero y te hayan gustado estas 3 historias provenientes de esta hermosa ciudad. Y ya que las has escuchado, cuéntanos si tienes una experiencia que te haya pasado en este lugar. Si este relato te gustó, al final de este video encontrarás más historias que estamos seguros que te erizarán la piel al escucharlos. Te invitamos a conocerlos si es que te atreves. Recuerda que tú también puedes formar parte de esta comunidad de almas en pena. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún relato. Déjanos tu comentario, y si este relato te gustó, regálanos un like. Eso nos ayuda bastante a seguir trayéndote más contenido como este. Si tienes una experiencia paranormal que quieres compartirnos, puedes escribirnos al correo ellantodelasalmas@gmail.com o mandarnos un mensaje directo en nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos y recuerda que en el llanto de las almas nos atrevemos a contar lo que nadie más se atreve a decir.